Les invito a escuchar la predicación de la palabra del Señor y el tema para hoy es la creación del hombre. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Génesis capítulo 5 versículo 1 y 2. La creación del hombre. En el principio Dios creó al hombre inocente. Inocente quiere decir ingenuo, inofensivo, sencillo, simple. Dios creó al hombre limpio, es decir, incontaminado, libre. Dios creó al hombre puro, que quiere decir impecable, legítimo. Y Dios creó al hombre santo. Entonces, santo quiere decir apartado totalmente del pecado, apartado de la maldad, del engaño y de todas las cosas que contaminan al ser humano. De manera y tal que podemos decir en esta tarde que Dios creó al hombre con estas 5 premisas, con estas 5 cosas tan importantes para la vida del ser humano. Entonces Dios creó al hombre de esta manera: inocente, limpio, puro, libre, santo e implacable. Pero sigamos mirando este tema tan importante, porque si bien estamos hablando de la creación del hombre, también entonces tenemos que traer a memoria quién fue que lo creó. Y la palabra del Señor es muy enfática, que el que creó al hombre es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el creador de toda la humanidad. Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Y Dios se tomó la delicadeza de tomar al hombre, de hacerlo, crearlo, darle vida, darle existencia, organizar y poner todos sus órganos en orden, de manera que funcionen toda la vida del hombre. Dios en su sabiduría infinita, Dios en su amor, Dios en su misericordia, Él hizo al ser humano. La Biblia dice que Jehová Dios tomó del polvo de la tierra e hizo lodo y luego hizo a un hombre completo, como dije antes, con todos sus órganos funcionables. Hermano y amigo, usted y yo somos creados de la mano de Dios. Usted y yo somos personas que Dios nos creó con un propósito muy grande, con un propósito maravilloso, pero que además de crearnos, nos dio una inteligencia, nos dio una mente sabia, nos dio una inteligencia en la cual podamos razonar, pensar, decidir, en la cual podamos entonces tomar determinaciones que puedan beneficiar nuestro cuerpo, que puedan beneficiar nuestra alma, que puedan beneficiar nuestra vida. Dios creó al hombre. Dios creó el ser humano y Dios lo hizo entonces de tal manera que el hombre mismo en sí pueda dirigirse, en sí pueda hacer lo que el hombre determine conveniente, porque Dios nos dio todas las cualidades, Dios nos dio todas las oportunidades y Dios nos dio todo lo que necesitamos para vivir en este mundo reposadamente, para vivir en este mundo bien delante de Dios y delante de los que nos rodean. Entonces estamos hablando de 5 cualidades importantes. Inocente. El ser humano, cuando Dios lo creó, era un ser inocente que no tenía el conocimiento de las cosas, pero que a medida de que fue pasando el tiempo, fue pasando a ser un ser consciente. Pero también el ser humano era un ser libre, libre de pecado, libre de maldad, libre de contaminación. A medida que fue viviendo su vida, se fue contaminando con aquellas cosas que dañan su mente, que dañan su corazón, que dañan su alma y que por supuesto ofenden a Dios. Y aquella pureza con la cual Dios lo creó se fue transformando en contaminación, en impureza, en pecado, en maldad. ¿Por qué? Porque el ser humano, la Biblia dice que aunque Dios lo creó limpio, aunque Dios lo creó santo, su inclinación es hacia el mal, su inclinación es al pecado. Por eso cuando vemos los niños que nacen, ellos son inocentes, ellos son puros, ellos son santos, pero a medida que van creciendo, a medida que se va desarrollando su cuerpo, a medida que van pasando los días, los años, ellos se comienzan a contaminar, comienza a salirles del corazón la rebeldía, el pecado y todas aquellas cosas que contaminan
contaminan al hombre, porque vivimos en una sociedad contaminada, vivimos en una sociedad pecadora, vivimos en una sociedad que hace que el inocente se vuelva culpable, que hace que el limpio se contamine, que hace que el puro entonces tenga que untarse de aquellas cosas que hacen daño, aquellas cosas que ofenden. Y eso es lo que le pasa al ser humano, y por eso el ser humano vive la consecuencia de su pecado, vive la consecuencia de su maldad, vive la consecuencia de sus actos, y todo por estar viviendo en medio de una sociedad llena de maldad. Pero la palabra del Señor entonces nos trae a reflexionar en esta oportunidad que este Dios que hizo al hombre perfecto es un Dios que lo sigue amando, que este Dios que hizo al hombre santo es un Dios que quiere que el hombre viva en santidad, que este Dios que hizo al hombre inocente quiere que el hombre viva en la inocencia del pecado y por el contrario viva una vida agradable ante los ojos de Dios. Miremos lo que dice Daniel en el capítulo 6 y el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. Mire pues la palabra del Señor y el testimonio de un hombre de Dios, el testimonio de una persona que ha tenido grandes experiencias en la vida con Dios, que dedicó su niñez, su juventud, su adolescencia, su propia madurez a vivir de acuerdo a los mandatos divinos, a vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. Y entonces cuando es acusado, y entonces cuando lo mandan a matar, entonces cuando le envían a un castigo que realmente él no merecía, porque él no había cometido tales acciones, porque él no había cometido el pecado que sus detractores le estaban acusando, entonces dice la palabra del Señor que él puede testificar y puede decir: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Él podía testificar que delante de Dios era inocente, que delante de Dios no había cometido ningún pecado, ninguna maldad, y puede decir entonces que delante del rey de ninguna manera tampoco había hecho lo malo, porque Daniel había aprendido a vivir delante de Dios una vida limpia, una vida santa, una vida de obediencia, una vida cristiana de la cual Dios estaba seguro, de la cual Dios le estaba respaldando y estaba dando fe de lo que él estaba viviendo. Entonces, qué bonito es vivir delante de Dios y delante de la humanidad una vida de inocente, una vida limpia, una vida sencilla, una vida de pureza y una vida de santidad. Pero no así el hombre, porque el hombre en los principios dice la Biblia que el hombre cometió el pecado de la desobediencia. Dice pues la palabra del Señor: por el pecado de desobediencia, Adán y Eva, los primeros de la raza humana, cayeron de su estado de santidad, de su estado de inocencia, cayeron de su estado de pureza, y entonces Dios les expulsó del Edén. Y desde entonces, por la desobediencia de un hombre, entró el pecado en el mundo. Podemos entonces mirar que dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios testifica que Adán y Eva fueron creados en pureza, que Adán y Eva fueron creados en santidad, que Adán y Eva fueron creados en inocencia, pero ellos cometieron el pecado. Y el pecado entonces hizo apartar de ellos la bendición, e hizo apartar de ellos el amparo de Dios, e hizo apartar de ellos entonces lo que ellos deseaban tener en su vida, y era la gracia divina. Porque, estimado hermano y oyente que me está escuchando en esta hora, queremos decirte a la luz de la Biblia que el pecado hace alejar al hombre de
de Dios. La maldad hace alejar al ser humano de la presencia del Señor. La desobediencia hace que Dios se vaya lejos del hombre desobediente, porque Dios no le agrada la desobediencia del ser humano. Y entonces dice la Biblia, desde entonces por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo. Eso es lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces podemos mirar lo que sucedió allá con esa primera pareja inocente, con esa primera pareja pura, con esa primera pareja de personas que estaban viviendo la santidad en el nombre del Señor Jesús. Ellos, al cometer su pecado de desobediencia, entonces Dios los llamó y ellos se avergonzaron, porque es que, estimado oyente, el pecado avergüenza al hombre, el pecado avergüenza a la señorita, el pecado avergüenza al adulto, el pecado avergüenza a la mala mujer, el pecado avergüenza al mal marido. Claro que sí, y es una vergüenza que se sufre delante de los seres humanos, delante de las personas cercanas, pero con mayor razón delante de la presencia de Dios, porque ante la presencia de Dios, aunque la persona pretende esconderse, más sin embargo nunca podrá esconderse y tendrá que vivir una vida avergonzada. Entonces eso es lo que estamos contemplando en esta oportunidad. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es la pregunta del Señor. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? ¿Cuántas cosas habrá hecho usted, oyente, que Dios no le ha mandado hacer? ¿Cuántas actitudes, cuántos pecados, cuántas maldades habrás hecho en tu vida que Dios no te ha ordenado hacer? ¿Por qué? Porque el ser humano se dice que es libre, y porque se siente libre, entonces quiere hacer lo que se le viene en la mente, quiere hacer lo que se le viene en el corazón. Pero déjame decirte que Dios le ha puesto límite al ser humano, que Dios le ha puesto límite a las personas, y cuando la persona se sale del límite, entonces viene el castigo, entonces viene la consecuencia, entonces viene de parte de Dios la reprensión para el hombre. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado, por la maldad. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Mire, aquí está Adán frente a la espada y la pared. Claro, sí, Señor, Adán está siendo reprendido por el mismo Dios del cielo, y entonces Adán tiene que culpar a su mujer. Pero realmente, hermano y amigo, delante de Dios no valen las excusas. Hay personas que se excusan diciéndole a Dios: es que los evangélicos dan mal testimonio, es que mire, es que lo otro. Pero no, Señor, delante de la presencia de Dios todos tendremos que dar cuenta, porque Dios no nos va a castigar por el mal testimonio de otros. Dios nos va a castigar, Dios nos va a llamar la atención, es por nuestro propio proceder, por nuestro propio pecado, por nuestra propia desobediencia. Pero el ser humano siempre busca a quien echarle la culpa de lo que él hace. Pero déjame decirte en esta oportunidad que tú debes pensar que el culpable de tus mismos actos eres tú y no otro. Eres tú y no tu esposa, eres tú y no tu marido,
eres tú y no tus familiares. Déjame decirte en esta oportunidad que Dios está llamando al hombre a cuentas con el único fin y propósito de que el hombre se presente delante de Dios, se presente delante de Él, y de esta manera entonces poder afrontar nuestros actos que hemos cometido en la vida. El gran sabio Salomón escribió: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Mire pues la palabra del Señor. Mire lo que dijo el hombre más sabio de todos los tiempos. Esto he buscado, esto es lo que he encontrado. Quizás él se puso a pensar, pero ¿por qué el hombre vive en el vicio? ¿Pero por qué el hombre vive en la borrachera? ¿Por qué el hombre vive en el adulterio, en la fornicación? ¿Por qué el hombre vive pensando mal contra Dios? ¿Por qué el hombre vive pensando quizás en hacerle daño a sus semejantes, a quitarle la vida, y viene en fin toda clase de mal? ¿Y sabe qué fue lo que descubrió? Que Dios hizo al hombre recto, que Dios hizo al hombre santo, que Dios hizo al hombre limpio, puro, inocente, que Dios hizo al hombre de una manera muy especial. Pero ¿sabe qué hizo el ser humano? Ellos, dice la Biblia, los hombres, las personas, los seres humanos, buscaron muchas perversiones, buscaron muchos pecados, buscaron mucha maldad, buscaron muchas impiedades, buscaron vivir una vida mundana sin tener cuenta a Dios y sin tener cuenta la palabra del Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, que el hombre tendrá que darle cuentas a Dios un día de todo lo que haga, que el ser humano tendrá que darle cuentas a Dios un día de todos sus pensamientos, de todas sus actuaciones, porque la Biblia dice que Dios llamará a cuenta a todo hombre para pedirle cuentas de toda obra que hizo, sea buena o sea mala. Por tanto, Dios creó al hombre santo, Dios creó al hombre perfecto, Dios creó al hombre limpio, Dios creó al hombre inocente. Y mi pregunta es en esta tarde: ¿cómo estás delante de Dios? ¿Todavía vives la limpieza que Dios te dio cuando eras un niño? ¿Todavía vives la santidad que Dios te dio cuando comenzaste a ver la vida? ¿Todavía tienes entonces la inocencia de un niño frente al pecado y a la maldad con la que Dios te creó? ¿O por el contrario, tu vida ya es una vida de pecado, tu vida ya es una vida desordenada, tu vida ya es una vida echada al abandono, que quizás te atreves a negar la existencia de Dios, que quizás te atreves a negar lo que tus padres te han dado, en fin? Pero quiero decirte en esta oportunidad que Dios te está llamando a cuenta. El Señor dijo: venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Hoy el mensaje del Señor entonces es: yo te hice santo, yo te hice limpio, yo te hice inocente, yo te hice puro, pero tú has contaminado tu vida, pero tú has contaminado tu alma, pero tú has contaminado tu corazón. Pero el Señor le está diciendo: hijo mío, hagamos las paces. Reconcíliate hoy conmigo. Estoy en la capacidad de perdonarte. Estoy en la capacidad de hacerte una nueva criatura. Estoy en la capacidad de convertirte en un verdadero hijo de Dios. Si usted está escuchando ese mensaje, es posible que escuche la voz de Dios y le pida perdón al Señor de sus pecados y se comprometa con Dios a vivir para Él, a conservarte en inocencia, en santidad y en limpieza, porque dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor entonces es quien puede limpiar tus pecados con su sangre preciosa y hacerte una nueva criatura para Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es mi consejo. Que Dios les bendiga poderosamente. Estuvo con ustedes el pastor José Aarón Zapata.